y compartir esto con las personas. Bienvenido. Perfecto, muchas gracias, mi querido Fer. Bueno, como tal, hoy no traigo esa lámina de la presentación, pero con gusto lo platicamos un poquito, justo por los tiempos de esta presentación. Vamos a tratar de tocar muchos temas muy extensos, pero la verdad es que muy interesantes. Eh, pues justamente en una hora, entonces a lo mejor nos excedemos un poquito, esperemos que a todo mundo le sirva, le funcione, le llame la atención de lo que vamos a hablar. Creo que son temas muy interesantes. Mi nombre, como bien me presentó ya mi querido Fer, eh, es Roberto Montaño Thompson. Soy coach certificado en varias corrientes y llevo más de 20 años investigando sobre la conducta humana en base a las emociones y las neurociencias. Esto me ha llevado a escribir ya 4 libros y la verdad es que el tema, híjole, es súper extenso. Apenas estamos comenzando a rascar la superficie de lo que es nuestra mente y definitivamente hoy vamos a ver cosas maravillosas. Justo he estado, pues de una forma o de otra, investigando sobre esto que ya hemos platicado en otras sesiones, que ya hemos visto, incluso en los talleres y demás, y es nuestro campo de información. Hemos hablado de que justamente hay un montón ya de estudios que confirman, que comprueban que proyectamos un campo electromagnético y que ese campo electromagnético contiene la información de todo lo que está sucediendo en nosotros. Lo impresionante es no solo en el sentido físico, sino incluso en el sentido emocional y espiritual. Bueno, entrando a eso entonces, si estás en Gil y si perteneces a esta comunidad, esta frase me parece que ya te debe de ser sumamente familiar. Ahí tenemos a este genio en su laboratorio sentado tranquilamente leyendo mientras toda esta energía se despliega por sobre y alrededor de él. Si quieres encontrar los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Wow, parece muy fácil, pero la realidad es, ¿cómo aplica eso en nosotros? Pues simple y sencillamente entender este principio y entender lo que hace Healy en nosotros me parece que es portentoso. Ese campo bioelectromagnético que tú y yo tenemos, que parte de nuestro corazón, es decir, ese es el órgano encargado de proyectar este campo, esta información, de mantenerla activa, de mantenerla actualizada, de mantenerla legible, presente. Pero no nada más eso. Recuerda lo que ya hemos platicado. Nuestro propio corazón tiene la capacidad de leer los campos informáticos de los demás. Es decir, así es como de una forma o de otra, eh, pues simple y sencillamente nos comunicamos. Esto a lo que muchas veces le llamamos intuición, pues no es más que esto, no es más que nuestro corazón leyendo los campos electromagnéticos que están a nuestro alrededor. Ahora, ¿cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es posible que esto se dé? Me queda claro que la función de Healy, y lo debes de haber oído ya en más de una ocasión, es a nivel cuántico, es decir, esto opera a nivel de la física cuántica. Y para muchos esto suena a cuento, esto suena a fantasía, a novela de ciencia ficción. ¿Qué es? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Bueno,
Esto, la verdad es que a mí en estas últimas semanas me ha volado la cabeza y me parece sumamente interesante. ¿Cómo se da la conciencia? El punto de partida para mí fue ese. Ok, llevo años, llevo 20 años ya, más de 20 años, hablando de conciencia emocional. Pero, ¿qué es la conciencia? Bueno, resulta con que evidentemente hay un montón de explicaciones, de posturas, de propuestas, de teorías, pero esto en particular me pareció impresionante. ¿Ok? Resulta con que ya hace un par de décadas un personaje conoció a otro hombre, es decir, un científico, tuvo contacto con un médico anestesiólogo, y el resultado fue impresionante. Hoy tenemos esta teoría, esta hipótesis que se llama reducción objetiva orquestada, y que esto tiene que ver justamente con lo que sucede en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Y esto es, para muchos, el origen de la conciencia. La verdad es, yo llevo años estudiando todo esto y me parece que por aquí va la jugada. Esto es algo impresionante. ¿A dónde vamos? Este par de hombres, Sir Roger Penrose, quien ya recibió un premio Nobel por esto, eh, conoce al anestesiólogo Stuart Hameroff. En algún punto sus caminos se cruzan, se conocen, se empiezan a tratar, y aquí es donde viene lo interesante. Penrose por años se había cuestionado este asunto de la conciencia, y resulta con que el punto de conexión con el doctor Hameroff fue que en algún punto el doctor decía, bueno, yo soy anestesiólogo, en el momento en que hay una intervención quirúrgica, yo voy a poner en estado inconsciente a los pacientes, y después van a regresar, y van a regresar conscientes, sin perder facultades. Entonces, él, intrigado por esto, decía, ¿en dónde está ese apagador? ¿En dónde está ese switch que podemos activar y desactivar? ¿Por qué soy capaz de, a través de una serie de sustancias, de gases, eh, poner en un estado inconsciente a una persona y que un tiempo después regrese? Bueno, resulta con que la propuesta de Penrose era justamente que la mente es más que un cúmulo de interruptores, es decir, él partía de esta premisa de que en la actualidad a ti y a mí y a la inmensa mayoría del ciudadano común nos han vendido la idea de que la mente no es más que la última super mega computadora. Es decir, en algún punto, si seguimos trabajando en esto y seguimos acumulando potencia en los procesadores y tenemos cada vez algo más rápido, vamos a llegar a replicar la mente humana y sus funciones. Entiéndase un poquito el concepto que hoy manejamos con la inteligencia artificial. Va a haber un punto en el que, si tenemos la suficiente potencia, si hemos acumulado la suficiente carga de procesadores, pues va a llegar un momento en que estos procesadores, estas máquinas, van a abrir los ojos y van a tomar conciencia de sí misma. Y Penrose decía, esto no puede ser posible. Algo no va bien. Esto no es por ahí. Y entonces él decía, bueno, ¿en dónde está la diferencia? Pues resulta con que finalmente cruza caminos con Hameroff.
Y resulta con que Hameroff, en esta inquietud por entender qué pasaba, se había metido a nivel microscópico a estudiar qué era lo que sucedía en las neuronas. Y dio con algo maravilloso. Resulta con que en este entendido de que algo sucedía, resulta con que al meterse a un nivel microscópico, es decir, se fue con unos super microscopios a un nivel impresionantemente pequeño, entiéndase, entró a ese universo cuántico y resulta con que dio con lo que él llamó los microtúbulos. Y los microtúbulos son pequeñas formaciones geométricas que forman justamente un tubo. El equivalente sería un tubo. Y entonces decía, algo pasa allá adentro. Resulta con que ahí los puedes ver. Y lo que quiero que notes en este momento es que en la parte superior de la imagen, marcado con rojo, está el ancho de en dónde está tomada esta fotografía. La imagen es de una dendrita, es decir, estas extensiones, estos pequeños dedos, por decirlo de alguna forma, que generan la sinapsis neuronal, es decir, estas fibras que probablemente no son ni siquiera del ancho de un cabello, y resulta con que adentro de las dendritas, ahí puedes ver los señalados, están estos microtúbulos. Y entonces, cuando estos dos hombres se juntan, comienzan a cotejar la información que tienen y Penrose, con todo su conocimiento de física cuántica, y Hameroff con esta conciencia de lo que había descubierto, comienzan a hablar de esto. Dicen, ¿qué está pasando? Técnicamente esto no podría ni debería de ser. ¿Por qué? Déjame te pongo en contexto. Una partícula como un electrón requiere de un acelerador de partículas casi del tamaño de una ciudad para poder ser estudiado. Es decir, esa pequeñísima molécula, que es más pequeña todavía que la punta de un alfiler, para que alguien la pueda ver, para que alguien la pueda estudiar, la introducen en un acelerador cuántico que se encuentra en la ciudad de Ginebra, en Suiza, y básicamente la tienen que congelar. La bajan a casi el cero absoluto. Y si en esa experiencia, si en ese experimento, si en esta intención, algo entra a ese campo en donde se encuentra esa pequeña molécula, ese pequeño electrón, entiéndase un poco de luz, algún tipo de vibración, de ruido de cualquier tipo, simple y sencillamente el experimento falla. La molécula se libera y no hay manera de estudiarla. Entonces tú imagínate, estamos hablando de que eso sucede adentro de nuestro cerebro. En estos microtúbulos, esa experiencia cuántica se da. Y entonces tienes estas dos realidades completamente distintas. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos concebir que dentro del órgano más peculiar del cuerpo humano, el cerebro, que es todo estímulo, que es todo velocidad, que están pasando mil cosas al mismo tiempo, y esta experiencia subatómica pueda suceder? Resulta con que de eso se trata la jugada. ¿Por qué pasa?
Resulta con que aquí es en donde se genera la conciencia. Resulta con que estos microtúbulos son los que en su interior llevan las ondas energéticas, ¿sí? Las ondas eléctricas de lo que está sucediendo en nuestro interior. Y lo que hemos platicado en otras conferencias, en el mismo taller, cada una de estas frecuencias, de esta energía, perdón, tiene una frecuencia distinta y por lo tanto una vibración diferente. Entonces, dependiendo de la emoción en la que estoy, resulta con que en estos microtúbulos corre una energía con una frecuencia y una vibración específica. ¡Wow! La verdad es, cuando yo lo empecé a ver, dije, esto es impresionante. Resulta con que básicamente, ya lo debes de saber, debes de haber oído este dato, tú y yo estamos conformados básicamente en su mayoría por agua. Y lo impresionante es, somos sólidos, pero sabemos que más del 70% de nuestro cuerpo es agua. Resulta con que a nivel molecular, en realidad el agua está presente en más del 90% de nuestra estructura. Las cifras son una locura. ¿Cómo es posible? Pues justamente porque estos microtúbulos que se encuentran en todas las células de nuestro cuerpo contienen agua. Estos microtúbulos se conforman por proteína. Esto, de una forma u de otra, es muy peculiar porque esta proteína, esta combinación de proteína, que es la tubulina alfa o la tubulina beta, cambia. Es decir, hay distintas combinaciones de distintas proteínas para conformar estos microtúbulos. ¿Cómo se da esto? ¿Qué sucede? Necesitamos entender primero que estamos conformados por agua y la molécula del agua es dipolar, es decir, tiene dos polaridades. La molécula del oxígeno que conforma al, a la estructura del agua es positiva. Las dos que tiene de hidrógeno tienen carga negativa. Entonces, así es como se conectan unas con otras. Y en el microtúbulo está aislada el agua en su forma más pura y limpia. Es decir, allí es en donde corre esta energía. Tú y yo sabemos que una de las mejores sustancias conductoras para la electricidad es justamente el agua. Y entonces esto es de lo que se vale la naturaleza, Dios, para dotarnos de conciencia. Resulta con que todas las energías que corren y deben correr por nuestro cuerpo para generar el movimiento, para generar la emoción, se dan a través de estos microtúbulos. Esto es algo que en el momento en que lo entendemos es maravilloso. ¿Por qué? Porque no solo le da origen a la conciencia, sino que le da origen a la comunicación entre las células dentro de nuestros órganos. Porque sabemos que las neuronas son células y cada uno de nuestros órganos, el corazón tiene células, el estómago tiene células, al igual que el pulmón, el riñón, el páncreas. ¿Por qué son distintas? En el sentido de por qué conforman órganos diferentes. ¿Por qué una célula del corazón no se confunde con una célula del páncreas y la del páncreas con la del riñón y entonces todo se nos desdibuja? Porque se comunican y se comunican a este nivel. Estos microtúbulos son la autopista informática de nuestro cuerpo. Lo que hoy entenderíamos tú y yo aquí afuera, en esta otra realidad, por internet,
Sí, ahí están. Entonces hay un mundo de información que está constantemente en flujo, en movimiento adentro de nosotros y que requiere de este intercambio de información para mantener el orden y la estructura. Bueno, ¿cómo funciona? Lo que te comentaba. Ok, cada una de estas moléculas de agua tiene dos de hidrógeno y una de oxígeno que evidentemente por el cambio de polaridad se pueden interconectar entre sí. ¿Qué es lo impresionante de esto? Ok, esto es lo que nos empieza a dar conciencia. Gracias a este flujo de información, a la manera en la que estas energías pueden vibrar en los microtúbulos, tú y yo podemos generar conciencia acerca de la diferencia entre la piel, es decir, una sensación táctil o una sensación auditiva o una sensación olfativa o visual o de gusto. Cada una de estas es distinta. ¿Por qué lo sabemos? Porque tenemos distintas corrientes, distintas energías fluyendo en nuestro interior. Lo impresionante con este asunto es que esto le da pie a lo que en la física cuántica también se conoce como coherencia. Pero a ese nivel la coherencia no tiene nada que ver con lo que tú y yo entendemos por coherencia. Se parece, pero no es igual. ¿Qué necesitamos entender? Que en el momento en que comenzamos a comprender esto, estamos hablando de dos realidades. Una realidad externa y una realidad interna. Mi realidad interna no es igual a la tuya. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el equipamiento entre tú y yo es distinto. Tú y yo no tenemos la misma sensibilidad cutánea. Entonces quiere decir que a mí no me va a dar frío lo que a ti te puede dar frío. Probablemente mi tolerancia al frío es distinta de la tuya, al igual que del calor o de la sed o del cansancio. Cada uno de nuestros registros es distinto, pero la realidad aquí afuera es la misma. Sin embargo, tú y yo procesamos de manera diferente esta realidad. Entonces, hay una realidad externa y una realidad interna. Y esa realidad interna está gestionada por todo esto, por estas energías, por estos flujos a través de los microtúbulos, por todo lo que sucede. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es la coherencia a nivel cuántico, a nivel de estas energías? Que resulta con que una vez que están conectados, que están conectadas estas moléculas, se van a coordinar para moverse de la misma manera. Es decir, en un microtúbulo va a haber una coherencia para permitir que la información que se esté enviando llegue a donde debe de llegar, conectando con otros microtúbulos cercanos para que esas células se coordinen y trabajen de una manera armónica. Lo que es impresionante es, evidentemente, esto se repite en muchas situaciones de la naturaleza. ¿Alguna vez has visto un cardumen de peces o has visto a una parvada de pájaros y cómo hacen estos bailes, ¿no? Estos movimientos que son maravillosos, que son asombrosos, que se conectan y que aparentemente pues, no tendrían cómo, pero todos saben en dónde girar, cómo moverse, qué velocidad mantener para hacer estas piruetas en el aire o en el agua. Lo hemos visto y es maravilloso. Si has tenido la oportunidad de ver estos eventos, wow, son sobrecogedores, realmente llaman la atención. Pero ¿qué pasa cuando esto
se rompe. A nivel cuántico, hablaríamos de una decoherencia, no de una incoherencia. Son dos términos distintos. La decoherencia es lo que sucedería adentro de nosotros cuando estamos alterando esta comunicación en los microtúbulos. ¿Cómo se daría o cómo se podría dar eso? Justamente a través de las emociones. Las emociones van a generar un determinado flujo de neurotransmisores y esos neurotransmisores utilizan los microtúbulos como autopista. Es decir, el neurotransmisor es el vehículo y se va a mover a través de esos microtúbulos. ¿Qué pasa cuando en una misma zona, a través de estas inquietudes emocionales que solemos tener y que en el mismo momento podemos estar batallando nosotros para tener a lo mejor una situación en la que esto me alegra, pero al mismo tiempo me apena o me molesta o me enoja o me atemoriza, o esta incoherencia emocional es la que va a generar una decoherencia a nivel de estas partículas. En el momento en que esto sucede, nuestras células comienzan a entrar de una forma o de otra en crisis. Algo está pasando, no estoy entendiendo de manera correcta, de manera adecuada, cuál es la indicación que me están tratando de hacer llegar y no sé qué hacer o no sé cómo responder. Estoy tratando de seguir 2 o 3 o 4 órdenes distintas de manera simultánea y esto me genera conflicto. Necesitamos entender que todos nos conectamos con todo. Y esto es evidente en las familias, en las parejas, incluso en estos grupos colectivos como los que se dan en el trabajo o en un equipo deportivo o en una comunidad religiosa o en lo que quieras. ¿Qué pasa en el momento en el que no todos estamos de acuerdo? ¿Qué pasa en el momento en que algunas de las aves de esa parvada o de los peces en ese cardumen comienzan a hacer las cosas de manera distinta y se salen del ritmo, de la pauta, de lo que hay que hacer? Acaba descomponiéndose el movimiento de todo. Esto es justo lo que nos pasa a nosotros. Y evidentemente todo esto conecta con esto que ya se los he platicado en alguna conferencia, pero que muy puntualmente además lo vemos de manera mucho más detallada en el taller, este taller de gestión emocional. Nico Frida en 1988 estableció las 9 leyes emocionales y el proceso emocional. Es decir, esto no es caótico, esto no es desordenado, las emociones tienen un orden, tienen una estructura, tienen una forma de llegar a lo que deben de llegar. Cuando no conozco, cuando no entiendo este proceso, es cuando comenzamos a entrar en crisis, en problemas. ¿De dónde viene este orden? ¿De dónde viene esta estructura? Del significado que yo le doy a lo que estoy viviendo. Tiene que ver con mis creencias. Si yo entiendo esto y le doy un giro, le pongo algo distinto al significado que le doy al evento, puedo mejorar, puedo manejar o puedo cambiar lo que está sucediendo a nivel de energía. Sí, pero esto requiere práctica, como todo. Requiere conocimiento, requiere la competencia, desarrollar esa competencia para poder lograrlo. Y esto se viene repitiendo con una serie de hipótesis y teorías alternas, maravillosas, que cuando las conectas es cuando todo esto empieza a hacer sentido. Por ahí el también doctor, también psicólogo, David Hawkins, en 2002
nos regaló el concepto de lo que es la escala de la conciencia emocional. Él se dedicó por años a medir de manera puntual la energía en los distintos estados emocionales y dio con información impresionante. Por debajo de 200 Hz tenemos una vibración muy baja y esto nos genera conflictos. Esto es lo que pasa dentro de los microtúbulos. No es solo la estructura de nuestra célula, es la manera en la que se conforma la conciencia. Si la energía que está fluyendo por estos microtúbulos es muy baja, es menor a 200, estamos en unos estados de decoherencia. La célula, los microtúbulos están batallando para poderse comunicar. Cuando esto sube por arriba de 200, resulta con que empezamos a tener energías coherentes. Esta es la parte que es impresionante y que necesitamos entender. Esta energía, esta vibración, esta frecuencia está presente en todos nosotros. Esto no es broma. Y esto obedece a nuestra conciencia y nuestra conciencia obedece a nuestras emociones. Podríamos de una forma o de otra llegar a la conclusión de que a través de nosotros el cosmos, la misma creación, es consciente de sí misma. ¡Wow! En el momento en que empiezas a pensar esto y si eres religioso, si crees en Dios, aquí es donde aquello de a su imagen y semejanza te vuela la cabeza. ¿Estamos generando la propia conciencia de la creación? ¡Wow! ¡Qué impresión! Necesitamos entender cómo manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque esto parece broma, pero es real. Acabamos de pasar por el Mundial, un evento muy significativo al que se le puso muy poca atención es durante el tercer partido, nuevamente Julián Quiñones anotó el primer gol del partido y básicamente nos daba el pase como selección invicta a la siguiente fase. Resulta con que en el momento en que se anotó ese gol y todo el estadio estalló en furor, se registraron en las zonas cercanas, en todos los equipos sísmicos de la UNAM, micro temblores. Podemos intervenir, podemos influir con el mismo planeta. Nuestros campos electromagnéticos tienen la capacidad de impactar en el campo electromagnético de nuestro planeta. Todo está conectado. Todos estamos conectados. Necesitamos empezar a generar esta conciencia. Nuestra coherencia no solo nos afecta a nosotros, afecta a quienes nos rodean. Y entonces, nuevamente, tenemos instituciones que llevan muchísimo tiempo haciendo esto, con un prestigio impresionante en estos ámbitos como el HeartMath Institute. Y este instituto nos habla de estas emociones de baja coherencia y de alta coherencia. Las emociones de baja coherencia, ojo con lo que te acabo de mostrar de Hawkins. ¿Recuerdas? Estas emociones, esta conciencia emocional por debajo de 200 Hz, aquí se repiten. ¿Por qué están alineadas si son teorías distintas? Resulta con que las emociones de baja coherencia, como el estrés, la ira, la ansiedad, la obligación, la culpa, la vergüenza, ojo, pues realmente no es que estemos hablando, y ya lo hemos dicho, sobre todo en el taller, no hay emociones negativas. Todas operan por y para algo.
Esto es la manera, es la indicación, es la orden del cerebro para que el cuerpo provea de ciertos recursos y competencias para enfrentar una situación. Es todo. Pero ¿qué pasa cuando yo vivo en un estado permanente de conciencia de estrés? Y entonces, pues sí, claro, puedo salir, puedo comer y en la comida sentir mucho placer, pero sigo estresado. O puedo estar con mi familia y sentir una gran alegría, pero estoy estresado. O puedo hacer ejercicio y entonces tengo mucha dopamina por el ejercicio, pero estoy estresado, mis niveles de cortisol siguen altos. La información que están recibiendo estos microtúbulos es inconexa, es decoherente. Y entonces vivimos en un estado de conflicto permanente y no es con los demás, es conmigo mismo. Yo no soy capaz de ordenar de una manera práctica, de una manera real, lo que está sucediendo en mi interior. Y esto se refleja en todo lo que está a mi alrededor. Esto se refleja no solo en mi cuerpo porque traigo problemas a lo mejor fisiológicos en cuanto a la somatización y entonces traigo dolor de espalda o me enfermo de ciertas cosas con facilidad o traigo un desorden cardíaco, ¿no? En cuanto al pulso, en cuanto a 20,000 cosas, o el azúcar, o lo que quieras. Pues resulta con que necesito entender que si yo trabajo en emociones de alta coherencia, esto cambia. Necesito manejarme de una manera diferente. Necesito entender la importancia de manejar mis emociones de manera distinta. Y eso es justamente lo que estamos tratando de enseñar con estas conferencias y con el taller. ¿Es posible hacerlo? Claro que sí. Estamos hechos para eso. Esta es la diferencia con cualquier otro ser vivo de la creación. Nosotros tenemos esta conciencia emocional. Nosotros sabemos cómo y de dónde viene. Podemos llegar a desarrollar la competencia y esto es lo que necesitamos entender. Esto conecta a niveles impresionantemente eh, pequeños, microscópicos con nosotros. ¿Alguna vez recuerdas que hemos platicado de este hombre de Masaru Emoto? Masaru Emoto hizo una serie de registros de experimentos con la memoria molecular del agua. No se validó en su momento porque, pues volvemos, esto ponía en crisis a toda la comunidad científica y técnicamente no había el suficiente respaldo de repetición científica, es decir, no se podían repetir de manera precisa, sin fallos, sin cambios, estos experimentos. Pero entender que esto puede suceder a nivel de mis microtúbulos, es decir, el agua que está aislada en estos microtúbulos podría tener este tipo de reacciones. Oh, adivina, adivinador. ¿Qué te gustaría? ¿Será posible? Si la simple posibilidad existe, créeme, no sé tú, pero yo en lo personal no quiero que esa agua en mis microtúbulos tenga este registro como el que aparece en la imagen a la derecha arriba de tonto o de te odio. Prefiero la de paz, prefiero la de espíritu. La realidad es, esto lo podemos lograr, sí, pero necesitamos entender cómo opera y cómo funciona. Entonces, el agua adentro de nosotros mismos genera muchísimas cosas, pero podríamos tener problemas si nos mantenemos en esa conciencia emocional de estrés,
si sigo en el acelere por el dinero, por las relaciones familiares, por la satisfacción de los clientes, por lograr los objetivos que yo quiero con los empleados o con los compañeros de trabajo, si eso es lo que yo estoy trabajando, adivina qué va a suceder. Aquí tienes algunas muestras de lo que sucede cuando alteramos los niveles de agua y de hidroelectrolitos en nuestro propio cuerpo. Y esto nos lleva invariablemente a desórdenes emocionales. ¿Qué pasa cuando el cortisol y la aldosterona están descontrolados? No solamente voy a retener agua, voy a retener sodio y resulta con que mi bomba sodio-potasio, esa que mantiene funcionando y operando a las células, ¿te acuerdas? Ya hemos platicado de esto, se nos va a ir por la alcantarilla, por el drenaje, va a valer gorro. Esto no va a servir de nada, mi bomba sodio-potasio va a dejar de operar de manera óptima y esto me va a empezar a generar un montón de conflictos de distintos tipos. Necesitamos entender que esa alteración de la bomba sodio-potasio va a acabar generando problemas a nivel celular. ¿Por qué? Porque estos microtúbulos están descontrolados, están decoherentes. No entienden a qué hay que ponerle atención porque emocionalmente yo estoy descontrolado, porque yo no entiendo cómo manejar mis emociones, cómo entrarle a las cosas y mantenerme y manejarme de una manera ecuánime, de una manera coherente. Y entonces todo mi cuerpo entra en crisis, desde las neuronas hasta los órganos del cuerpo, todo, todo absolutamente empieza a padecer de este proceso del estrés oxidativo. El agua en los microtúbulos se nos empieza a descomponer. ¿Por qué? Porque las proteínas de las que se empiezan a conformar cambian, dependiendo de la energía que está fluyendo en su interior y los neuroquímicos que están corriendo en su exterior, las proteínas se alteran y dejan de comunicarse de manera eficiente entre ellas. Y entonces todo esto nos pasa factura. Traemos un montón de problemas fisiológicos, de enfermedades, traemos un montón de desórdenes mentales, emocionales. Nuestro bienestar en todos los sentidos simple y sencillamente desaparece. Somos agua. Y si no tenemos esta conciencia de cómo está operando, la realidad es, pues sí es muy interesante decir esto, ay, pues mira, yo me imagino y como nos dibujaban en la primaria o en la escuela, ¿no? Tengo hasta aquí el nivel de agua y de aquí para abajo soy agua y de aquí para arriba pues soy algo más. Ajá, y no funciona así. La realidad es, pues mis pies no son de agua, mis piernas tampoco. ¿En dónde está esa agua? Ahí, en esos microtúbulos. Y eso quiere decir que yo les doy el comando a esos microtúbulos a través de mi respuesta emocional. ¿La estoy manejando de manera adecuada? ¿O simple y sencillamente tengo malos hábitos, no solo físicos, sino mentales y emocionales? Me desordeno, me es más fácil hacer lo que ya sé y repetir las mismas cosas. ¿Por qué? Pues porque así no tengo que aprender nada, no me tengo que esforzar, no tengo que comprometerme, no debo asumir ninguna responsabilidad. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva justo a estrés oxidativo. Mis propias células comienzan a entrar en conflicto y a tener problemas. Y esto se da a todos los niveles.
¿Estamos dispuestos a vivir en ese esquema? Yo te invito a replanteártelo, a pensarlo de manera mucho más puntual, a entender que el estrés oxidativo acaba no solo con mi cuerpo, acaba con mi mente, acaba con mi espíritu y por lo tanto con mis emociones. Y si eso sucede, adivina qué va a suceder con tus interacciones, las relaciones que tienes con tus pares, con tu pareja, con tus hijos, tus padres, tus amigos, los compañeros, los clientes, los proveedores. Se va a descomponer igual. Todos hemos conocido esta gente, este tipo de personas tóxicas, con las que es muy difícil, muy complicado convivir. ¿Por qué? Porque invariablemente están en conflicto, son conflictivas, están en un estado de estrés oxidativo permanente. Y seguramente lo has visto en más de un caso. Este tipo de personas acaban con problemas digestivos, biliares, de motricidad, de lo que quieras. ¿Por qué? Justamente por todo esto. Somos un único ente. Todo está conectado. Nuestras emociones no son broma. No es algo que podamos ignorar. Necesitamos entender que el manejo emocional es primordial. Y nuevamente, tú y yo pertenecemos a una comunidad maravillosa. La verdad es que Gili hace cosas portentosas, sensacionales, pero entendiendo todo de lo que acabamos de platicar y de lo que acabamos de hablar, ¿le puedo dejar toda la chamba a Gili? Ya lo hemos platicado, ya se los he comentado yo. ¿Qué hace Gili? Por supuesto, Gili apoya a través de los programas para armonizar, pero en realidad lo valioso de Gili es que Gili está leyendo mi propio campo informático y me está dando esa lectura. Me está dando la oportunidad de hacerme consciente de en dónde están los problemas, de qué necesito cambiar, a qué hay que ponerle atención. No le puedo dejar todo el trabajo a Gili porque entonces, pues la realidad es, si Gili hace el esfuerzo y arregla algunas de estas energías en los microtúbulos y hace que se vuelva nuevamente coherente algo adentro, pero yo sigo teniendo los mismos pensamientos tóxicos, las mismas emociones de baja coherencia, si yo sigo manteniendo estos malos hábitos de vida, ¿Gili va a poder hacer algo? La realidad es, ¿me va a arreglar todo? Necesito poner de mi parte. Necesito entender que esto depende también de mí. Si yo no asumo la responsabilidad, si yo no tengo la voluntad para generar esto, Gili solo no puede. ¿Va a ayudar? Sí, sí, va a ayudar. ¿Va a mitigar algunas cosas? Sí, claro. Pero está en ti y está en mí que esto realmente se arregle. Entonces, tenemos programas y créeme, en el momento, espero que te suceda lo mismo, en el momento en que yo entendí esto, este programa, ¿qué te puedo decir? Llegó a un concepto completamente nuevo para mí. Adquirió una dimensión distinta. ¡Wow! ¿Esto sirve? Resulta con que si yo le meto al programa de coherencia todos los días, solo estamos hablando de que yo diga, piense y haga lo mismo. No, resulta con que este programa va a un nivel muchísimo más profundo de lo que yo había entendido. Así que te invito, úsalo.
Y tenemos muchas cosas. Nuevamente, ya hemos platicado, tienes tu Gili, comienza a trabajarlo, pero comienza a trabajarlo con intención. Vamos a hacer una semana de desintoxicación gratuita. Nuevamente, vamos a implementar algunas de las cosas de las acciones que estamos implementando en el taller de manera completamente gratuita. Te invito a ponerle atención. Esto es muy interesante. Esta información que me está pasando a través de los módulos habla solo de lo que Healy puede hacer. No, habla de lo que yo debo hacer para poder apoyar lo que Healy está encontrando. Estas lecturas son mías. Si tú y yo nos corremos en el mismo momento y al mismo, de manera simultánea, en el mismo incluso lugar, eh, el mismo programa del mismo módulo, ¿tu resultado y el mío va a ser igual? No. A cada uno de nosotros nos va a salir algo diferente. Porque en el momento en que nos corremos ese análisis, los resultados cambian? Porque Gili está leyendo tu campo informático, no el mío. El tuyo está leyendo el tuyo. El mío está leyendo el mío. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no entiendo que esa lectura es real y es mía, de nada sirve. Yo necesito hacer conciencia de qué me está comunicando Gili de mi campo informático. No me lo está comunicando de él mismo. No, es que Gili me quiere decir esto. No, Gili no te quiere decir nada. Gili te está dando la lectura de tu campo informático. Necesitas entender esa parte. Necesitamos entender esa parte. Si a mí me sale una lectura con algo en particular, esa es la lectura de mi campo informático. Es mi campo bioenergético. Eso es lo que está sucediendo en mi interior, en estos microtúbulos, con esta energía, con esta frecuencia, con esta vibración. Y nadie más que yo puede cambiarlo. Estos, para todo lo que son las cuestiones emocionales, estos son los programas a los que te sugiero ponerle particular atención, ¿sí? Primero, Gold Cycle. Ya lo hemos visto y ya hemos tenido a nuestro doctor Fernández desde Colombia hablándonos de la importancia de limpiar el terreno. Bueno, aquí tenemos Gold Cycle, córrelo, pero córrelo con la intención de que esto trabaje a nivel emocional. Y entonces cuando yo me concentro en mi estado emocional, ¿cuál de estos programas es al que hay que ponerle atención? Y lo mismo, hablando de equilibrio mental, ¿de qué hablamos? ¿Qué me sale a mí? ¿En dónde está mi mayor área de oportunidad? Y necesito hacer conciencia de lo que hemos estado platicando. Cuando a esto le metemos este otro módulo, técnicamente dos módulos separados, pero que en la app rosa te van a aparecer como uno. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que aparece como profesión en realidad es todo lo que te genera estrés, todo lo que te pone mal. Y entonces estos programas están enfocados en ayudarte con procesos de estrés, de agotamiento, de fatiga, de cansancio, de esta negatividad, bueno, esto aunado a los programas de sueño, que son los cuatro marcados abajo. Pues, ¿qué pasa? Si estoy estresado, ¿duermo bien? La realidad es, ¿alcanzo el nivel y el estado de reposo que necesito? ¿O la realidad es que me levanto y me despierto igual de cansado que siempre? O peor, ojo, estos son los programas
¿Qué necesitas? Entonces, ¿tienes Magili? Úsalo. Lo mismo, ya sea en el formato de los programas ambientales o incluso del agua, esto te puede generar muchísima ayuda. ¿Qué pasa en el momento en que dentro de los programas clásicos, ¿sí? Yo me aplico corporalmente, físicamente, programas como armonía celular, regeneración o cansancio? Estamos hablando de que estamos apoyando esos procesos de estrés. La regeneración podría ayudar y apoyar, junto con la armonía celular, alcanzar mejores niveles de coherencia en mis microtúbulos. ¡Wow! Quiero. Y si con esto además me voy al agua y el agua que yo estoy ingiriendo, que yo estoy bebiendo día a día, me pongo programas como el de estrés o el de limpieza energética, ¿sí? O curación holística. Esto podría apoyar a esto que está sucediendo en mi interior a nivel cuántico. ¿Por qué no intentarlo? Nuevamente, estas cosas, perdón, el anterior era ambientales. ¿Qué pasa cuando en el agua lo mismo? Le pongo armonía celular, transporte de nutrientes o regeneración bioenergética. En el momento en que yo entiendo cómo operan, cómo funcionan estos microtúbulos en el interior de mis células y que es ahí en donde está el agua, las cosas comienzan a cambiar. Puedo tener una intención distinta para enfocarme en lo que yo necesito. Y entiendo que son mis emociones las que me están llevando a esta incoherencia por fuera y a esta decoherencia por dentro. Ah, ¿qué pasa si entonces empiezo a tener un manejo emocional diferente? ¿Qué pasa si yo empiezo a procurarme los medios y las herramientas para que las cosas funcionen? Esto es distinto. Entonces, ¿qué necesito entender? Emocionalmente necesito alinearme en dónde debo de estar. Una vez que ya hiciste esta parte de la app azul en Resonance rosa, te voy a invitar, y esto justamente es parte de lo que vamos a estar trabajando en esta semana de desintoxicación gratuita, y esto es parte de lo que trabajamos de manera mucho más profunda a partir del tercer módulo del taller, cuando llegamos a la etapa de duelos y perdones, cuando llegamos a la etapa de nuestras interacciones, de cómo nos relacionamos. Cuando yo ya tengo conciencia de todo esto, las cosas cambian. Te invito a que te vayas al Resonance morado, ese, el tercero que aparece de arriba a abajo, ¿sí? En tu menú, entra y víbrate estos tres: homeopatía creativa psique, flores de Bach y sales de Schussler. Y ve que te da. Lee tus resultados. Ese reporte que te va a dar con el análisis, no nada más víveres. Lee, entérate. Aquí es en donde está la verdadera riqueza de tu Gili. Te va a dar la información exacta y precisa, no solo en cuanto a la conducta y la emoción, sino en cuanto a la fisiología. Te va a decir en dónde te está afectando. Sales de Schussler va a ser muy preciso y te va a decir, ok, traes este problema en cuanto a actitud o en cuanto a emoción, pero además esto te afecta en las articulaciones, o esto te afecta en los nervios, o esto te afecta
en los tejidos conjuntivos o te va a dar una lectura exacta y precisa y entonces aquí es en donde dice uno, ah caray, a ver, espérame, esto que me está pasando, esta emoción y esta conducta inadecuada me está afectando. Ay, yo traigo dolor de espalda baja desde hace no sé cuánto tiempo. Y resulta con que ahí me está diciendo, ok, dolor en los huesos, articulaciones y tejido conjuntivo. Ups, lee lo que te está mandando. Ese reporte del análisis es oro puro. Ahí es en donde está el secreto de esto y es en lo que vamos a estar trabajando. Así que ya sabes, queremos una mejor vida, tanto física, un mayor bienestar en todos los sentidos, incluso en el financiero o en el material. Tus emociones son la base. Tus emociones determinan la energía y la frecuencia y la vibración con la que tú estás trabajando. Y adivina qué, tu mundo externo tiene frecuencia y tiene vibración. Está repleto de energías. Así que vamos trabajando por este lado. ¿Ok? Bueno, dejo de compartir. Veo preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta y quieren abrir micrófono, siéntanse con toda la libertad. Vamos a checar preguntas. Ok, saludos. Rocío Juárez desde Puebla. Saludos. Adriana Bernal, Ciudad Juárez. Samsung, Veracruz. Muy buenos días. Ricardo Gabriel de Ciudad Juárez. Entonces, mi querido Fer ya les puso aquí la información de esta semana de desintoxicación emocional. Créeme, va a estar muy interesante. Ya tienen ahí el enlace del grupo, así que únanse, métanse al grupo y vamos a trabajar una semana muy interesante con estos cambios de hábito mental y emocional. ¿Ok? Cecilia Balcázar, muy agradecida desde Bogotá, mi querida Ceci, tú estás en el taller, ¿qué te puedo decir? Se va a poner muy interesante. Eh, Felipe, interesantísima información, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Sí, definitivamente. También, por supuesto, Brenda, el programa de coherencia en McHealy, por supuesto, igual, pero hay que entender a qué nivel funciona. Es decir, una vez entendiendo esto, esta información acerca de los microtúbulos y entender que esto es a nivel cuántico, wow. O sea, por supuesto. Y ok, Patti levantó la mano. Adelante, mi querida Patti, qué gusto. Tu micrófono nada más, mi querida Patti, porque todavía no te escuchamos. Ok, Listo. listo, ya. Listo. Hola, buenos días. Oye, Muy qué buen día. gusto, Roberto, qué bárbaro. Perdón que me estoy conectando tarde entre una cosa y otra. Híjole, qué pena. Pero magnífico estar en estas sesiones. De veras que gracias. No, un Este, gusto. esto que mencionas de el oro molido, el oro real de Healy, ¿no? Y de esta combinación que acabas de decir de Resonance de Flores de Bach y Schussler, yo justamente ahorita me he estado vibrando muchísimo y me encanta Sales de Schussler, me encanta Sales de Sí. Schussler por la naturaleza de su origen y de su función y de su esencia. Este, entonces, bueno, como, como esas no se combinan a menos de que si le doy todos los programas, me sale random, digamos, porque, o sea, no random, pero sale enfocado a una situación concreta.
no siempre salen combinadas los tres. Entonces, en este caso, me puedo vibrar Resonance, Bach y Schussler por separado en sesiones de 2 minutos, 6 minutos, ¿cuánto tiempo, cuántos días? ¿Cómo sería? Yo lo que te recomendaría, Patti, es víbrate los tres todos los días, por lo menos 2 veces. Sales de Ok, Schussler, flores de Bach y homeopatía creativa. ok, sale, y es que dijiste, ok, sí, la de psique, ¿verdad? Homeopatía Así es. creativa, que esa es muy loca, esa saca unas cosas gruesísimas, ¿eh? Yo Pero cuando he volvemos. vibrado a alguien, ¿eh? Ahí No, es hombre, donde está está el oro. gruesísima, Claro. gruesa, sí. Oye, a ver, ahora, me las vibro diario, pero ¿cuánto tiempo le doy a cada una? Yo te recomiendo que por lo menos le des los 2 minutos y fracción. Ok, Que si mal no recuerdo entonces son 2:50 por ahí. es que te da, la primera opción es 1 minuto y tanto, la Un segunda minuto es dos 20, minutos 46, casi son 3 minutos, la que sigue es seis y 6 y tantos, la que fracción. sigue. Ujú. Insisto, yo lo que te recomendaría, me parece que sería suficiente, 2 minutos 50 más o menos por ahí anda, eh, 2 veces al día mínimo, las tres, esas tres. La realidad es que si tienes por ahí, por ejemplo, el módulo de coach, va de la mano. Es impresionante. Si no lo tienes, no pasa nada, pero la realidad es que volvemos. En el momento en que tú ves, por ejemplo, si te corres equilibrio mental o te corres el de profesión y sueño, no tienes una idea Ujú. lo de la mano que va a ir con lo que te salga en estas otras tres. Ok, y Cuando luego coherencia, ¿cómo, dónde queda? esa yo te la recomiendo todos los días, pero Ok, ese sí ya ujú. es con cables y es por lo menos una hora. Ok. Bueno, entonces puedo darme piquetitos de tin, 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 ¿no? Y la de una Exacto, hora, porque ya ves que se recomienda un programa largo al día, ¿no? O sea, exacto, y los otros cortitos. Entonces exactamente. puedo hacer esa combinación. Bueno, ay, mil gracias, mil No, Pati, un gracias. gusto, un gusto, un gusto. Ah, Muchas bendiciones, gracias. igualmente, Pati. Ok, a ver, Pati, gracias, muy interesante. Ok, para el problema de ansiedad, ¿cuál se puede aplicar? Ok, Carmelita, ahí habría, te tendría que preguntar si ya hay algún diagnóstico clínico o simple y sencillamente, vaya, sientes ansiedad, pero nunca has hecho nada a nivel clínico. Es decir, no hay ningún diagnóstico fisiológico, no tenemos problemas con la producción o el manejo de dopamina, de serotonina, de cortisol. ¿Andamos bien en todo eso? Coherencia con cables, sí, claro. Carmelita, si me puedes dar esa información, con mucho gusto, te platico qué podríamos utilizar. Muy interesante. ¿Qué día y hora va a ser? ¿Cuándo empieza? Sí, claro, por supuesto, Cecilia, la grabación en cuanto esté, la vamos a compartir. ¿Se puede hacer 6 minutos? Por supuesto que sí. Nuevamente, aquí lo que es muy importante es entender que esto es como lo sientas. Nadie mejor que tú sabe cómo está tu cuerpo ni cómo te estás sintiendo. La realidad es, le quieres dar más tiempo a la vibración, dale más tiempo, no pasa nada. Pero volvemos, si le estoy dejando
todo el trabajo a Gili, voy a tener problemas. Va a tardar demasiado o va a ser muy ligero el cambio. ¿Por qué? Porque yo no estoy apoyando el proceso de manera consciente. Carmelita, ¿cómo puedes comunicarte conmigo? Claro que sí. Te pongo mi WhatsApp. Que de todos modos lo pueden encontrar en los grupos en donde encontraste la invitación para estar aquí. Ahí está seguramente mi contacto. Así que cualquiera de ustedes siéntase con toda la libertad de comunicarse conmigo si necesitan apoyo con esto. Volvemos. Gili hace muchas cosas, hace maravillas, pero me parece que los milagros hay que echarle la mano para que sucedan. No, un gusto, Carmelita, de nada. Entonces, bueno, ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Todavía lo estamos viendo, Gabriela, en qué horario va a ser el taller. Eh, Estamos pensando que arranque de esta siguiente semana, es decir, en la última semana. Estamos afinando los detalles. Mucho también del horario dependerá de los horarios de los participantes. La verdad es que, pues bueno, me encantaría decir que, no, sí, vamos a fijarlo en un horario tal, porque es el que me acomoda a mí, es en las noches, pero a lo mejor tenemos a alguien que tiene una diferencia horaria de 2 o 3 horas y es demasiado tarde. Entonces, el reto detox, pues mira, aquí nos está poniendo Fer, vamos a empezar el lunes a las 7 p.m. ¿Va a ser ya este próximo lunes, Fer? Es decir, sería 18, 19, 20. Ok. Pues es ya. Entonces vamos lunes 20. El lunes 20 a las 7. Perfecto. Este próximo lunes, entonces, créanme, va a ser muy interesante. ¿Qué vamos a necesitar? Eh, Obviamente, nada más que se comprometan a hacer las actividades. Vamos a tener una serie de ejercicios para cambios de disposición mental y emocional. La idea es comenzar a desintoxicarnos de cosas que muchas veces ya no se nos han normalizado. Creemos que, pues es que yo lo he hecho así toda mi vida y pues me ha funcionado, ¿no? Así estoy bien. Y entonces lo seguimos haciendo sin tocarnos el corazón. Y resulta con que eso es lo que nos está metiendo en un montón de problemas. Entonces, muchos de los ejercicios van a ir enfocados a esa desintoxicación. ¿Ok? Va a haber que hacerlo de manera disciplinada. Incluso lo que le comentaba yo ahorita a Patti, el corrernos estos programas va a ser parte de. Entonces, si esto te hace sentido, si necesitas encontrar un mayor bienestar emocional, mental, un estado de más tranquilidad, de más paz, no te lo pierdas. Nos vemos el lunes a las 7. ¿Algún material para comprar, mi queridísima Gabriela? La ventaja de esto es que esto es emocional, esto es mental. Entonces, realmente no. Es decir, a diferencia a lo mejor de la desintoxicación del detox, de nutrición, pues en el que sí necesitamos ir y comprar cierto tipo de alimentos. Aquí no, todo esto es emocional y es conductual, está acá. Entonces realmente no vamos a necesitar invertir en nada. Pues me parece, mi queridísima Cecilia, que sí,
de momento estamos excluyendo a los europeos con ese horario, pero bueno, todavía no veo a nadie de España aquí, entonces pues bueno, no sé si tú tengas a alguien a quien te gustaría invitar, pero si se da el caso, pues ya lo iremos trabajando, lo iremos manejando. Requiero hoy la grabación para compartir otras personas. Gracias, Fer. Felipa Recendis. Perfecto, pues mi Fer. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Excelente, Gabriel. No, pues un gusto tenerte aquí esta mañana. Y yo sé, de verdad es que algo que vemos nosotros como entrenadores es que el Gil es bueno, y lo acaba de decir Roberto, pero el llevarlo a la práctica, el tener un grupo que te esté moviendo para llevarlo a la acción, y no solo llevarlo a la acción, sino también llevarlo a la conciencia, que es algo que estábamos hablando mucho. Eso marca Claro, la diferencia, porque el Gili, si te lo pones nada más y dices, es que me ayuda a estar más tranquila. ¿Cómo? No, pues quién sabe. Ahí no hay conciencia. Entonces, ¿qué creen que va a pasar? Se va a volver a repetir el tema, porque si te das cuenta que el tema es que traes cierta herida o cierta situación que siempre reaccionas de la misma manera, ahí ya puede haber conciencia, y a través de conciencia puedes responder diferente. Entonces, esto es algo que decimos nosotros como estando al frente de todo esto, para que cada uno de ustedes pueda tener resultados reales. Porque sabemos que Gili poniendo las pulseras vas a sentir alivio, pero no estamos llegando a la raíz. Entonces, esta es la idea. Y pues Robert, pues un placer, y esperemos que muchas personas se unan en esta mitad de año, porque es un gran cambio de aquí hacia adelante. totalmente. Y esa es la idea. Darle sustento y permanencia a esos cambios. Excelente. Pues bueno, ya vi que se unieron varios al grupo. También pueden invitar a más personas. Tenemos aquí hasta el lunes 7, a las 7 de la noche, que se pueden estar registrando. Y pues bueno, esa es parte de nuestro servicio. Lo pueden hacer, les digo, todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes todavía se pueden registrar en ese grupo. Aquí se los dejo de nuevo por si alguno no lo vio en el chat. Como quiera, en los grupos de Gili, todos los grupos donde vieron que estábamos compartiendo la información de esta charla, ahí en esos grupos vamos a mandar la grabación, y también vamos a mandar ahí el link de la invitación de este grupo. Como quiera, que ya se los puse también, pero ahorita lo van a ver también en los WhatsApps. Así que, pues que Dios los bendiga muchísimo, que pasen un extraordinario día. Y Robert, mil gracias siempre por toda esta investigación y resultados que das. No, hombre, un gusto y un placer poder compartir, un honor y un privilegio realmente poder compartir todo esto con ustedes. Excelente, que pasen un excelente día, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones a todos. Bye bye. Bendiciones.